Hey, we're gonna get right into it. TV, la TV. ¿Quién me dice cómo utilizan ustedes la TV, la televisión, para aprender inglés? Hola, pues básicamente he usado Loro TV, con esta opción de subtítulos y pues además de que sirve para inglés, sirve para otros idiomas. Y también te Claro. da, si tú no entiendes, digamos, un phrasal verb, un idioma o una palabra, le das una palabra y te da el significado en contexto. ¿Cómo se llama, Rosario? Loro TV, la Ok, ¿no lo escribí en puedes el... poner en el chat, porfa? Sí, ahí ya está. Ahí ya está. Ah, súper. Muy bien. Excelente. Ororo TV. Muy bien. Yo creo que ahí vamos a encontrar tanto en aplicativos como en aplicativos web como en aplicativos móviles van a encontrar muchas opciones. Una que yo conozco se llama SpeechYard. SpeechYard, la pongo en el chat para todos. SpeechYard es muy bueno. Es divertido, trae series televisivas, películas, muy completo el contenido y ofrece muchos ejercicios interesantes. Pero más de allá no, ¿sí? Lo que es normal con muchos de estos servicios, que se encargan mucho de jugar y entretener y es muy bueno, no lo voy a negar, pero hay algo que nos falta y es lo que quiero discutir hoy. ¿Alguien más tiene secretos, ideas o nos quiere compartir cómo estudian? Yo creo que Netflix es una de las herramientas que uno puede usar para tener, digamos, mayores expresiones y aprender de ellas. Pues creo que es lo Claro, que más Rochi. uso. ¿Y tú cómo lo haces, por ejemplo? Danos un ejemplo de la rutina tuya cuando prendes Netflix para estudiar inglés. Pues bueno, al principio la ponía con subtítulos en español, Ujú, pero lo que hacía era algo que era leer mi mismo lenguaje, ¿sí? Entonces claro, después lo que decidí fue ponerla en inglés, pero hacía lo mismo, correcto. digamos, leer los subtítulos y entender pues las palabras que conocía. Pero ahora lo que hago es netamente dejarla todo, o sea, en inglés sin subtítulos ni nada, y ahí es donde más pongo a prueba mi listening. Correcto. Sí, eso es excelente. Es básicamente uno sigue el ritmo natural de muchas cosas que analógicamente pueden compararse, como montar bicicleta. Cuando eras niña, tenías rueditas a los lados y a medida que transcurría el tiempo, ya podías quitar las rueditas porque te tenías confianza. Y allí comenzabas ya a saber manejar tu bicicleta sin necesidad de ruedas ni ayudas. Y así es lo mismo con el inglés. Comienza uno escuchándolo y siguiendo el texto, obviamente con un closed caption, y eventualmente lo puede retirar o puede hacerlo de manera intermitente también. Thank you, Rochi. Thank you very much. ¿Alguien más que tenga una idea? Con audiolibros. Con audiolibros. Perfecto. Es una opción, claro. Tenemos opciones como audiolibros, tenemos la música, pero cuéntame, ¿cómo lo haces con con la televisión? Cuando te limitas a la televisión, ¿qué puedes hacer? No, con la televisión sí es más complicado. Por ejemplo, yo he escuchado CNN Sí, y utilizan un vocabulario muy específico y hablan muy rápido. Y es más, si logro entender una frase completa, me canso rápido. correcto, sí. O sea, no está para el público que representas tú, CNN. No eres tú el público, pero te va a recomendar CNN 10. Te metes a cnn10.com y ese es CNN para estudiantes. Es dirigido a los estudiantes de colegio de Estados Unidos y allí publican las noticias diario. Son básicamente las noticias más sobresalientes del mundo y siempre es en 10 minutos. Está como podcast y está también como la edición normal, pero tienes que buscarlo en CNN 10. Trae
trae subtítulos, trae la transcripción del programa, que también me parece muy interesante. Y cada semana ejercicios. Es muy bueno. Definitivamente te va a gustar mucho. Es un formato mucho más estable en comparación al CNN normal y como consideran el público te va a ser mucho más amigable, porque muchas veces eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, que la gente dice, no, es muy difícil o hablan muy rápido y más bien lo que se descuida es que no soy el público. O sea, objetivamente no me veo ubicado dentro de la gente que ellos están sirviendo. Al yo no saberlo, pues digamos que quedo mal servido porque empiezo a buscar como que, bueno, ¿qué es? Hablan muy rápido. Sí, pero te lo garantizo que muchas veces es más bien cuestión de no ser uno el público objetivo. Bueno, muy bien. Hasta ahí tenemos muy buenas ideas. Ya hablamos del público, hablamos de que Netflix se puede utilizar con subtítulos y sin subtítulos, y estuvimos hablando de un aplicativo que pueden utilizar. Ahí tenemos 3 ideas globales. Ahora, la idea con muchas de estos encuentros que tenemos es básicamente ir o observar el asunto desde una óptica muchas veces no prevista por muchos, ¿sí? En mi caso lo voy a llamar TV en 3D, la televisión 3D cuando estás aprendiendo. Y les voy a explicar exactamente qué es lo que quiero decir. A la hora de uno escoger un show, yo comprendo como aspectos muy importantes a tener en cuenta estos 7. Para mí son determinantes. Para mí son determinantes estos 7 factores y siempre los considero a la hora de escoger un show para mis estudiantes. Número 1, prefiero la televisión a las películas. Y denme un momento que tengo una llamada y puede ser urgente. Me disculpan. Nada más 2 minuticos. Ok, guys, I'm back. Listo. Entonces, ¿ven mi pantalla? Alguien que me diga si ven mi pantalla, si ven lo que estoy No, proyectando, una presentación. ¿No no la estás ven? practicando. No. No estoy proyectando, perfecto. Entonces, déjenme reparo esto. ¿Qué tal ahí? Ahora sí. Sí. Muy bien. Entonces, nuevamente estamos hablando de la TV, estamos hablando de lo normal, nada del otro mundo. Básicamente, estamos hablando de lo tradicional, pues uno aprende con la televisión, muy bien. Pero yo muchas veces difiero de el aprender simplemente como se me ocurra. Y es que yo no creo en que la práctica hace al maestro. Yo creo que la excelente práctica hace el maestro y ahí es donde tenemos que diferenciar, porque mucha gente simplemente se limita a practicar y a practicar, quizás no la mejor práctica, pero nunca dejan de practicar y jamás en realidad llegan a un punto óptimo. Eso a mí no me parece. Voy a ofrecer televisión 3D. Televisión 3D, ¿qué es eso? Número 1, voy a considerar los puntos más sobresalientes a la hora de yo escoger un show de televisión para mis estudiantes. Número 1, televisión por encima de las películas cualquier día. Y les voy a dar mis razones. Número 1, las películas cambian de tema, cambian de contenido, cambian de actores, cambian de acentos, cambian de escenarios, cambian de tiempos históricos. Mejor dicho, tienen una variedad infinita. Mientras que si ustedes se enmarcan en ver únicamente televisión, pues el formato ya se estabiliza. Es algo así como lo que discutíamos en inicio, con la presentación inicial, donde me decían que, bueno, yo veo CNN, pero no entiendo. Muy bien, es un formato que varía demasiado. Si uno estabiliza el formato, es más manejable. Entonces, número 1, la televisión.
por encima de las películas. Cuando yo hablo de la televisión, yo considero primero que el show a mí me guste. Yo no me considero un gladiador a la hora de estudiar inglés y si algo no me gusta, no soy, no tengo el pensamiento en mi mente de que lo tengo que entender porque lo tengo que entender. ¿Sí? Yo he escuchado a mucha gente que dice eso, no, pero es que yo no lo entiendo y yo lo quiero entender. Pero entonces muchas veces yo difiero un poco porque cuando uno no entiende, hay muchas veces, la razón muchas veces puede ser porque no es el show que a mí me gusta, no es el formato que me gusta, no es el acento que me gusta, no es los personajes que me gustan, etcétera. O sea que no es de entender, sino más bien de que me guste. Número uno. Entonces, TV y la TV que me gusta, es lo primero, lo fundamental. Me oriento enseguida a un segmento mucho más pequeño, más reducido de la TV, que es las comedias situacionales, conocidas también como sitcoms. Los sitcoms son series que no duran más de 25 minutos. ¿Ok? No me gustan las series de formato largo, de 1 hora. ¿Por qué no? Porque nuevamente ofrecen más variación sobre el tema. Vámonos a un Grey's Anatomy. Un Grey's Anatomy tiene aproximadamente, contándolo mal, unos 20 sets. Pueden tener 20 sets. O sets pues acoplados. Puede ser un mismo set que lo acoplan, pero son diferentes tipos de escenarios. Son diferentes situaciones que se ven. Mientras que en un sitcom, las situaciones son alrededor de un núcleo. Puede ser en un hogar, puede ser en una oficina, puede ser del hogar a la oficina, etcétera, pero es muy limitado. Eso es lo que tenemos de sitcoms o situational comedies, que son todos orientados alrededor de un tema muy reducido. Los tópicos pueden variar de episodio a episodio, pero la temática es muy reducida. Eso, nuevamente, me parece a mí que ejerce más control y nos permite a nosotros lograr llegar al confort mucho más rápido, que me parece muy interesante. Aparte de los sitcoms, me voy a reducir todavía más a que vean esos sitcoms que tienen menos de 6 personajes principales. Obviamente que escogí 6 como el número de Friends, ¿sí? Muchos conocen Friends y a muchos les ha impactado Friends y muchos estudian con Friends, pero Friends son 6 personajes. Hagan de cuenta que ustedes tienen 6 pelotas en las manos y están manteniéndolas todas en el aire. 6 pelotas, muy difícil, ¿sí? Me iría yo más hacia el lado de menos personajes. ¿Por qué? Porque la experiencia a través de esos personajes es mucho más personalizada. Porque gasta uno más tiempo o invierte uno más tiempo observando esos 3 personajes en lugar de 6. Yo me encuentro con muchas sitcoms que son de un solo personaje. Yo estuve haciendo publicaciones hace unos meses de una comedia que se llama Lucky Louie. Y en ella el personaje principal es Louie. Van a haber otros que van pasando, van viniendo, se van yendo, pero Louie es el central. Entonces uno se encarga de seguir a Louie. Curb Your Enthusiasm y te encargas de seguir exclusivamente a Larry. A mí me gustan mucho esas comedias porque fijan más tu atención y se vuelve la relación con el personaje mucho más íntima. Ya les voy a explicar por qué. Eso es lo importante. Bueno, lo importante comienza acá. Y es que cuando uno tiene menos personajes, uno puede ubicar más el personaje que a uno le parece que es más afín a la vida de uno. De ahí tengo yo ese single the similar. Single out the similar es básicamente seguir exclusivamente con enfoque a esa persona que o más nos gusta o nos parece más chistoso o nos parece más interesante o se parece más a mí, que en última instancia es básicamente a lo que muchos gravitamos. Este personaje es el que más se asemeja a mí, a mi vida. Y lo sigues, dedicadamente lo sigues de episodio en episodio para aprender sus diferentes reacciones. De ahí el single similar. Listen and watch. Bueno, a la hora de ver televisión, mi experiencia con mis estudiantes es que para ellos la televisión es el test último, el test más, digamos, el test más duro de pasar a la hora de medir uno su listening o su comprehension. Y es que los estudiantes dicen, bueno, súper bien, estoy entendiendo las películas, ahora sí he avanzado en el inglés. Ellos miden mucho, mis estudiantes, ellos miden mucho el avance
comparado con cuánto ellos pueden entender de una película o de un sitcom. Mientras más entienden, se dan cuenta que más han avanzado. Muy bien. Pero más que el listening, es también el watching. Y de ahí algo que más adelante vamos a tocar. So, not just listening, but listening and watching. ¿Sí? De ahí lo que nos decía Rochi más temprano, y es que nos decía que cuando ponía los captions en español, ella se quedaba leyendo su lengua y se perdía el show. ¿Sí? Se quedaba viendo las letras, se quedaba viendo las palabras y se perdía el show completamente. Y yo le sugiero mucho que you watch what's going on. Más que observar, más que escuchar, es observar también. Y por último, cuando ustedes han hecho esa tareita de listen and watch, pueden darse ustedes la capacidad o se pueden dar la licencia de try to mimic and imitate. La mímica, que es más física, y la imitación, que ya es con todos los componentes que nos podrían dar a nosotros un tono lingüístico, que es el volumen de voz, la velocidad de la voz, la cadencia de la voz, el ritmo de la voz, etc. Esto tiene que ver con lo que resulta o lo que le queda a uno o con lo que uno se queda una vez uno ha hecho una observación dedicada de lo que está ocurriendo en la pantalla, más allá de la simple voz, de lo que uno escucha, también es ver. Hasta aquí, ¿alguno tiene preguntas, algo que adicionar? ¿Esto les inspiró algo? ¿Se acordaron de algo? ¿Quieren decir algo, agregar? ¿Me faltó? Etcétera. ¿Quién quiere participar? Profe, los acentos es Sí, fundamental. Yo una vez me estaba viendo una serie y cuando hablaba un neoyorquino, así como en el super parlache pues de la calle, moría, sí, me mataba, esa era mi kriptonita. súper. Sí, bueno, eso de los acentos es interesante porque nuevamente, si ustedes escogen un sitcom, los acentos se fijan, ¿sí? Ya ustedes escogerán el sitcom que más les parezca interesante estudiar. Pueden escoger un sitcom americano o uno británico o un australiano, etcétera. Y pueden escoger dentro de un grande Estados Unidos, pueden escoger diferentes áreas porque diferentes sitcoms tienden a ser más regionales. Y ahí está pues parte de lo que sería el estudio del acento. Y yo digo que el estudio del acento tiene que ver mucho con familiarizarse uno con ese acento. Si ustedes ya hablan inglés, básicamente el próximo paso es ser capaces de entender el inglés que hablan diferentes personas. El inglés incluso que ustedes hablan, porque ustedes saben que, como acabaron de describirlo como kriptonita, me gusta eso, me lo va a quedar. La kriptonita mía es, digamos, esas palabras que yo puedo decir en inglés, pero que cuando escucho a una persona de Glasgow, ¿sí? O cuando escucho a una persona de, I don't know, de Barossa Valley, o cuando escucho a una persona de Louisville, Mississippi, cuando dicen esas palabras que yo digo, pero no las puedo entender, esa es mi kriptonita, inmediatamente me estalla, ¿sí? Porque es vergonzoso que digan algo tan sencillo como help y yo no lo puedo entender. O que digan algo tan sencillo como card y yo no lo puedo entender. Esa es la verdadera kriptonita mía. Pero no es más que uno familiarizarse con esos acentos. Eso es todo, porque en realidad sí hay diferentes tipos de entonación, sí hay diferentes tipos de ritmo y sí hay diferentes tipos de calidad de diferentes sonidos, vocales y consonantes, pero es cuestión de uno familiarizarse. Yo todos los miércoles publico mi canción en mis historias de Instagram y es muy bien recibido o es muy bien recibida la pregunta que me hacen algunos de, hey, Fabián, or Fabulous Face, or whatever you want to call me, or teacher. Uh, ¿Ese man de dónde es? ¿O esa vieja de dónde es? It's because it's a different accent. Y es muy interesante porque uno se debe interesar por eso. No es tanto como que, ay, no, I don't understand that accent. No, just relax e interésate. ¿De dónde viene esa persona que habla así, que me es tan novedoso? Porque de eso se trata, es novedad. Es simplemente novedad. No es un acento difícil, es simplemente un acento novedoso. Algunos acentos tan novedosos que gozan de muy poco éxito. Hay gente que sencillamente no los entiende ni en la casa. Les estoy diciendo, por ejemplo, los del sur de Estados Unidos, cuando ocurrió
la catástrofe de Katrina, por ejemplo, algo histórico. Y constantemente estaban los news, I don't know, CNN Crew, estaba abajo allá en Mississippi, por ejemplo. Comenzaban a entrevistar a la gente y se veían forzados a poner closed caption para que el resto de Estados Unidos entendiera. ¿Sí? Es porque son acentos muy secularizados, se quedan allá como, no muy no, secularizados, no, perdón, se quedan como en una isla, aislados, lo que quería decir. Son acentos muy aislados y básicamente que la gente que se conoce, la gente que habla con los mismos y cuando entra uno de afuera uno se asombra de cómo hablan. Los modismos es algo pues que es de cada región, pero la forma en que pronuncia lo que uno también pronunciaría, pero tan diferente es algo muy interesante. Y les pasó a todos los Estados Unidos cuando se vieron en la catástrofe de Katrina, donde no entendían a los que estaban allí locales. Entonces, eso es algo que es de interesarse uno, porque no es más que simple novedad. Simple novedad, y ante esa novedad, si te interesa, es ahondar más en eso, buscar otros artistas o actores y actrices que sean de allá para escucharlos y validar esos sonidos de nuevo. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es esto del cuento de televisión 3D? Aquí tenemos una comedia que ya les dije antes, se llama Curb Your Enthusiasm. La recomiendo mucho porque Larry, que es este tipo acá, Larry es el actor, el protagonista es el personaje central. Entonces uno se encarga de seguir a Larry a lo largo del episodio X. Este sitcom tiene dos cosas más que son muy interesantes. Una es 80% improvisado. Ellos hacen un rompimiento de los momentos que van a ocurrir con ciertos eventos a lo largo de un episodio. Básicamente, situación elipsis, situación elipsis, situación elipsis, un cuadro. Ellos hacen un cuadrante de situaciones con muchas elipsis y se van allá al lugar donde lo van a actuar y lo hacen improvisado. Básicamente sería algo como que a Camilo se le pierde la billetera y me invitó a tomar un refresco a la tienda y nos paramos ahí, nos terminamos el refresco y resulta que él no tiene la billetera porque la perdió y yo tampoco tengo dinero. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Sí? El título de Curb Your Enthusiasm hace referencia a que manejes la ansiedad. A este tipo le pasa todo lo que uno no quiere que uno le pase, con la diferencia de que él sí es muy entusiasmado y él evoluciona, él no se queda callado. Entonces es muy interesante el show, le permite a uno ver un rango muy amplio de conversación. Y ojo, que es muy importante, le permite a uno ver un rango muy amplio de comunicación, digamos, a alto octanaje. Cuando uno está berraco, berriondo, enojado, como lo quieran decir en su español, uno, pues eso no corresponde al inglés de la clase. Eso es el inglés de afuera de la clase. Nunca le enseñaron a uno eso. Entonces uno se ve en una situación donde uno pierde los estribos, donde uno está totalmente acalorado and you can't talk. Eso pasa mucho. Entonces aquí van a ver mucho de cómo pelear en inglés, básicamente. Es muy interesante. Y aquí vamos a empezar con la parte tridimensional de la televisión. Y lo que yo quiero es que sencillamente vean lo que está ocurriendo. Como ustedes se han acostumbrado a escuchar la televisión, to listen to TV, I want you to watch TV for a change. You're going to watch TV. No van a escuchar nada. Sencillamente, you're going to watch. Profe, ¿eso en dónde está? Sorry. ¿En qué plataforma están esos videos? En YouTube. Ahora, esto es HBO, pero los pueden encontrar muchos en YouTube. Ok, up to this point, ¿qué han observado? Estamos siguiendo a Larry. El señor se Está, sentó bravo. ¿Cómo supo que se sentó bravo? Aparte de que está haciendo pucheros o está frunciendo la boca y el ceño, ¿cómo se dieron cuenta que estaba enojado? Él se tiró. Él se tiró a la silla, se dejó caer. No se sentó, él se tiró. ¿Sí? Entonces, todos estos son los que nosotros podemos empezar a llamar síntomas. Ojo que mucha gente dice, ay, no, yo no puedo ser fluido en inglés, ¿qué me pasa? No es ningún problema.
Lo que pasa es que no presenta síntomas normales. Un síntoma es, si estás enojado, demuéstralo. Primero físicamente y ya el lenguaje comienza a fluir. ¿Qué tal usted teniendo un alegato bien acalorado y usted sentado sobre sus manos? Pues se acabó el alegato porque usted no tiene nada que decir. Usted tiene que mover las manos, evolucionar con las manos y manotear y se pega usted mismo y ahí sí le salen sus palabrotas y habla a más alto volumen, etcétera, etcétera. Así que todo es muy físico. De ahí viene precisamente la tridimensionalidad. Quiero que tridimensionalicen lo que está ocurriendo para que logren como ubicar qué lenguaje es el que se está intercambiando. Seguimos observando a Larry. Bueno, ¿qué está pasando acá? Como que se empezaron a hacer amigos. ¿Sí crees que él está siendo amigo de ella? Mírale esa última cara. No, yo creo que están es como a punto de discutir. Muy bien, eso muchachos, eso es empatía lingüística. Ojo que eso muchas veces elimina los límites geográficos y lingüísticos. Aquí usted lo que tiene es que observar qué es lo que está pasando, muchachos. Esa es la tridimensionalidad de la que hablo. Ubíquense, ¿qué está pasando acá? Para mí, que ella le está casi que rogando que haga algo, yo no sé qué es, pero él no está muy entusiasmado. Como que se asuste de inicio, como cualquiera que le empieza a hablar una mona en el avión, y enseguida ya empieza como, miren como el cuerpo se va yendo como hacia el lado opuesto donde está ella. Él se empequeñece, el hombro se empieza a salir de la silla, el hombro que está opuesto a ella, y él la mira como con recelo y como con un poco de asco, ¿sí? Como cuando te van a poner un limón en la cara y tú no quieres. Eso es lo que hay que observar, porque eso es lo que activa el lenguaje que ellos están hablando. Y más en este show, porque este show es improvisado. Entonces aquí lo que está hablando básicamente corresponde a un resultado al que se tiene que llegar, pero en el intermedio todo lo que ocurre es reacción a lo que esta mujer está planteando. Además que hay otro señor ahí que todavía no lo hemos visto ni espabilar. Sigamos observando qué ocurre. ¿Qué pasó? Pues yo creo que como que ya está, aparte de incómodo, con ganas de salir corriendo de ahí, y eso es básicamente lo que está haciendo. El hombre sí está muy incómodo, definitivamente sí. Está muy incómodo porque ella le está diciendo que ella tiene una condición en la vejiga y que necesita utilizar la silla de ¿cómo se dice? El aisle, el pasillo. Necesita el pasillo porque necesita estar yendo constantemente al baño. Entonces este tipo pues como que, y lo ven resoplar y todo. ¿Sí vieron eso? Como que sopló duro. Frustración, definitivamente. Y listo, le cede su Entonces, silla. cuando Pues ¿quién se la él habló aguanta? con la azafata, él quería cambiar de Sí. puesto, de lugar, ¿no? Ajá. Y bueno, ya ahí paró. Se paró, se sentó ahí. Y ya le puso a conversar el de al lado. Listo. Ahora el inglés. Ustedes se ponen a pensar, bueno, toda esta situación está ocurriendo. ¿Qué tipo de interjecciones puede estar este tipo utilizando en este momento? Interjecciones son básicamente el ay, ouch, ay, esto y lo otro. Esas expresiones como espontáneas que le dejan a las personas ver cómo nos sentimos. ¿Qué podría estar diciendo? In English, obviously. Ah, something like that. Yeah, A it could lot. be simple sounds like
could be simple sounds like groans and args and many different sounds, but also words like, oh my God, Oh, come on, Jesus really? Christ. Exactly. Oh, come on, really? Are you serious? Are you kidding me? What's next? Oh, come on. You gotta be kidding me. Are you crazy? What is all this? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ustedes comienzan a captar y comienza a volverse natural. Esto es tridimensionalidad de la experiencia del ver televisión. Y ahí lo pueden ver. O sea, ustedes tienen que en algún momento básicamente mimetizar a Larry y decir ustedes, no, es que esa vieja sí está pues insoportable. ¿A quién se le ocurre? Lo que ella hace es que, ¿a quién se le ocurre echarse perfume en el avión? ¿Ah? ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¿Qué le falta? Y ya empezó el otro. And now they're friends. Oh my God. En No, ese momento, no. yo diría que es por No, no, no. mierda, yo estoy tan de malas. Sí, no, mejor dicho, es que Es- al que no le gusta la sopa le dan dos platados, ¿cierto? Are you still there, guys? Sí. Okay, let's continue then. Entonces, con esto de la tridimensionalidad, quiero decirles a ustedes que aparte de todo, cuando cuando vimos esto, cómo escoger un TV show, el segundo, a TV show that you like, yo quiero que tengan en cuenta la tridimensionalidad de lo que es la tridimensionalidad en el desarrollo de un personaje. Esto lo saben los escritores y lo saben los actores, perdón. Actores y actrices y escritores y escritoras. Saben muy bien que para diseñar un personaje hay que tener en cuenta su tridimensionalidad, que tiene que ver con it's gotta do with the physical, the psychological, and the sociological. Physical, psychological, and sociological. What kind of guy is this? What kind of life does he live? And pretty much what does he look like and what does he do? Eso es la tridimensionalidad del personaje. Por eso, muchas veces la tridimensionalidad que yo busco en un TV show debería más o menos de igualar o al menos ser muy similar a mi tridimensionalidad. Like, are you fit? Do you like to exercise? Do you have a wife? Do you have kids? Are you a bachelor? Do you go to school? Do you work in an office? Are you in a quarantine? Etcétera. Esos TV shows donde uno se ve reflejado, a uno le son muy graciosos porque uno no sufre con el sufrimiento del parecido a uno, sino que uno le da risa porque de pronto en algún momento le pasó y ahí lo ve en la televisión. Para mí es muy importante la tridimensionalidad a la hora de escoger un TV show. So once again, psychological, sociological, and the physical. Y nos vamos directo al físico. Esto es lo que es la tridimensionalidad de un personaje en su aspecto físico. El aspecto físico no está desconectado del psychological and the sociological, as you can probably guess by looking at these guys. The same guy, pretty much the same position of the body, but as you can see, different physical aspects que le dejan también a ustedes saber que there is a world, a psychological world, que es también muy diferente para todos ellos. Y que obviamente, por ley de la atracción de semejantes, they're going to be surrounded by people that are very different depending on whether he's number 1, number 2, number 3, or number 4. ¿Sí o no? Y tenemos entonces también que la corporalidad or the bodily presentation of your physical appearance is very important. Here we see all of them have almost the same stance, with one difference. Este guy acá
este guy sí está demasiado desgualetado. No sé si en el español de ustedes digan esa palabra, pero desgualetado es básicamente como un muñeco de trapo, que como lo tira uno cae y así se queda. Este tipo tiene el culo caído, los hombros caídos y mire cómo tiene las piernas no están rectas, mientras que para los demás las piernas están muy rectas, lo cual nos deja entrever que allí hay algo diferente. Entonces, la tridimensionalidad del aspecto físico quiero que lo estudien desde tres, digamos, tres pivotes o tres puntos de soporte en el cuerpo. Uno es la cabeza. Miren la cabeza de este guy, como la tiene proyectada hacia adelante. Eso te deja entrever algo, tanto de lo psicológico como de lo sociológico, como de en sí, si está enfermo, si es débil, si hace ejercicio, etc. Este diría yo que es un guy que no es muy atlético, que digamos. Miren la cabeza hacia adelante. Es el primer pivote. ¿Cómo se ubica la cabeza? Se ubica hacia un lado, se ubica dispareja, se mueve mucho, se mueve con todo el cuerpo, se mueve sola. Esa es la cabeza. Primer pivote. Segundo pivote es los hombros. ¿Dónde tienen los hombros? Hombros atrás es un tipo de inglés. Se los garantizo que el que tiene los hombros atrás habla muy diferente al que tiene los hombros adelante. And they both speak English. Aquí es donde empezamos a ver que el acento no es tanto necesariamente y exclusivamente el ambiente familiar y geográfico, el ambiente geográfico micro, que es el familiar, ni el geográfico más amplio, que es la ciudad donde viven. Es también su forma de pararse, ¿sí? Hombros atrás es un tipo que habla diferente, hombros adelante es un tipo que habla diferente. Entonces tengan eso en cuenta. Y el último es la cadera. Entonces tenemos cabeza, hombros y cadera. Ustedes tienen que ver cómo es que eso se mueve. Si la persona se mueve alada de la cadera, alada de los hombros o alada de la cabeza. O si la persona se ve como empujada en la cadera, empujada en los hombros o empujada en la cabeza. O si la persona está completamente a plomo. Y si está a plomo, ¿cómo se mueve ese cuerpo? ¿Como toda una roca completa? ¿Como toda una pieza completa? ¿O es articulada? La articulación es ondulada o la articulación es angulada. Y todo esto deja entrever cómo esa persona se comunica también. No solamente el acento, sino también las expresiones que utiliza. Una persona con hombros atrás utilizará unas expresiones que la persona con los hombros adelante no la va a utilizar normalmente. Y eso es porque esa tridimensionalidad, psychological, sociological and physical, are interlaced, ¿sí? Supremamente entrelazadas. De tal manera que no es como que una vaya por un lado y la otra por el otro. Y ahí es donde nosotros vemos la tridimensionalidad. Entonces, cuando ustedes vayan a ver un sitcom, lo que les voy a poner de tarea es que se fijen en esa tridimensionalidad, en la cabeza, en los hombros y en la cadera. ¿Quién creyera? Uno generalmente no presta atención a eso. Uno está tan embolatado con learning English que se le olvida en realidad lo que es más importante. If this guy talks this way, it's because he stands that way. Hey, guess what? I stand the same way, so I should also talk like this guy. Sí, es un buen cue. Ahora, algo muy importante es que la cabeza tiene partes que se mueven, que es en nuestra cara. Observen ese rostro. Y también observen esos hombros que van unidos a esas manos, cómo se mueven esas manos. Y presten atención a esa cadera que va unida a esas piernas, cómo se paran esas piernas. Y presten atención cuando sigan a Larry, porque lo pueden seguir porque es un único personaje que ustedes siguen, cuando se enoja, cómo mueve las manos, dónde las pone, cómo mueve la cabeza, cómo frunce el ceño. Porque aparte del inglés, esos visual cues son muy importantes porque en esa tridimensionalidad adquiere uno una memoria más prolongada, más persistente del inglés. Digamos que usted siempre le olvida que usted debería decir Jesus Christ. Maybe you understand Jesus Christ, but you never say Jesus Christ. Pero no es porque no lo quisieras decir, sino porque jamás como que encuentras el momento. Pero si te pones a fijarte en cómo la gente dice Jesus Christ y cómo se ven cuando lo dicen, quizás lo que va a ocurrir es que cuando experimentes ese mismo sentimiento y tu cuerpo reaccione en una manera similar a la de ese personaje, casi que espontáneamente saldrá Jesus Christ y te vas a sorprender como que, te vas a sorprender como cuando un viejito se asusta porque eruptó sin darse cuenta. So I know that's a bad example. Anyway, so it happens a lot. Just watch and the English will come attached to what you watch. Ahora, hay un ejercicio de gimnasia pasiva para esta tridimensionalidad muy interesante. Véanse en ustedes
un episodio de un sitcom. Y si les gustó, vuélvanselo a ver. Distáncielo para que no sea repetitivo. Por ejemplo, lo ves hoy y lo ves en 3 días o en una semana, o lo ves hoy y en 3 días y en una semana, lo que es la teoría del distanciamiento para el mejor aprendizaje. Lo ves 1, 2 veces, 3 veces si quieres. Y eventualmente lo que haces es que ya no lo vas a ver, sino que lo vas a escuchar. Si lo estás viendo en tu dispositivo móvil, es muy sencillo, sencillamente no mira la pantalla. Si es en la pantalla, pues la puedes tapar, pero ya hoy en día hay tantas opciones. Uno incluso puede meterse al internet y separar un video, puede separar su MP3 y te lo llevas y lo escuchas como que fuera un podcast. Ahora, ¿cuál es el milagro? Y es un milagro que tiene este ejercicio sobre la capacidad lingüística de uno, que básicamente lo que hiciste fue que tomaste un gestalt. Un gestalt es toda una cosa, una pieza completa, armada completamente, una complejidad. Cogiste ese gestalt y le quitaste un pedazo, práquete, le quitaste todo lo que era visual, quitaste todo el visual y únicamente quedó el audio, ¿sí? En ese momento nos volvemos más dependientes de la tridimensionalidad. Inmediatamente nos imaginamos con quién estaba, dónde estaba, qué está ocurriendo, está enojado, está parado así. E inmediatamente, en ese momento, estamos escuchando las palabras únicamente, ¿verdad? Y en ese momento, con esa tridimensionalidad, empiezan a saltar espontáneamente a nuestra cabeza las imágenes. Básicamente que el cerebro hace un patch y esa pieza que estaba perdida se reincorpora automática y milagrosamente, de tal manera que comenzamos a pensar en inglés en ese mismo instante. Y eso nos da la capacidad de ser mucho más espontáneos, mucho más en confianza con nuestros propios recursos lingüísticos. Con lo poquito podemos hablar más. Es una cosa que es milagrosa. Yo lo he experimentado mucho con mis estudiantes y es un ejercicio excelentísimo. Básicamente, ver el sitcom y eliminar el componente visual y solamente escucharlo. E inmediatamente toda esta tridimensionalidad cobra vida y básicamente hacen poblar todo lo que está Severísimo ausente. por la noche. Es una cosa pues brutal para utilizar lenguaje moderno. Una cosa brutal, aunque no me gusta la palabra brutal, pero aquí aplica. Entonces, ese era el gran secreto, la tridimensionalidad a la hora de ver televisión, porque más que aprender el inglés, en este caso a mí me parece más interesante experimentar el inglés, porque en ese momento comenzamos a transformarnos en el personaje sin querer, y en ese momento comenzamos a ser mucho más fluidos porque nos sentimos en el elemento real, ¿sí? O sea que de una manera vicaria sería estar donde se habla el inglés. De una manera vicaria estaríamos solucionando problemas. Y resulta que cuando vayan a solucionar un problema será mucho más natural, puesto que ya vicariamente lo solucionaron por medio del episodio X. And that is all for today, guys. If you have any questions, comments, concerns, and you have anything else to add, and you want to say thank you, you can speak up right now before I hang up this call. Or stay quiet. Thank you. You're welcome. Teacher, do you have any series that you can recommend us in Netflix? On Netflix, a ver, yo veo. Netflix, I don't know. Me gusta mucho, aunque son muchos, pero me gustó mucho, what's the name? I guess it's Homework. I'm getting old. Ya me olvida todo. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother me gustó mucho. Como conocí a tu mamá. How I Met Your Mother. Me gustó mucho, me parece que es muy moderno, ofrecen una variedad de situaciones donde uno encuentra básicamente la tridimensionalidad totalmente poblada. Aunque nuevamente como que mi pet peeve, mi cosita con ese sitcom es que son muchos personajes. Entonces no alcanza uno a ampliamente concentrarse en el favorito. A mí me gusta mucho concentrarme en un solo personaje porque es más enriquecedor. Pues ustedes lo saben porque cuando eran pequeños, guess what happened? You were always next to your mom or next to your dad. I don't know. It was your mom, for example. For most of us, was our mom. Okay. La mamá está al lado de ustedes. Y la mamá, todos los tiros, cosas, chistes, historias, todos nos parecían muy interesantes
Y eso fue lo que nosotros aprendimos. Y así es que hablamos. O sea que, most likely, I talk just like my mom. Because I was always with my mom. So I talk like my mom. This is my mom speaking right now. Y eso es lo que ocurre. Uno básicamente adopta un modelo, fija ese modelo y con el blanco puesto sobre ese modelo comienza uno a extraer cosas, pues algunas uno las deja, otras definitivamente o inconsciente o conscientemente uno las toma, me gusta esto, me quedo con esto, es como hablo. Y es lo mismo que uno hace con un personaje ficticio. Básicamente lo sigues y se te va pegando, se te va pegando. Lo mismo que ocurre cuando uno se va para un Estados Unidos, un Inglaterra, una Australia, un South Africa, es que uno se va para allá y empieza a ver a la gente hablar así, comportarse y uno sencillamente refleja. Monkey see, monkey do. The most effective philosophy in life. So, without any further ado, I say adieu. I'll see you next Tuesday if I have an idea for Tech Tuesday, which I don't know right now, but I'll come up with something. Y si no, me pueden sugerir. Además, en las redes sociales o en WhatsApp me pueden contactar y me pueden dar sugerencias. Aparte, si quieren esta presentación que tenía acá con este video y lo quieren ver y quieren tener la presentación, me pueden escribir también y yo se las envío inmediatamente en un link para que la utilicen. All right? So I'll see you next time, guys. Thank you very much for coming in and thank you for being here. I appreciate the company. So let me see who's here now. Arnold, Camilo, Wilmari, Ivania y Rochi. Sí, esos son como ya se volvieron mis caballeros de la mesa. ¿Era cuadrada o redonda? I'm telling you, I'm getting old. I'm forgetting everything. Good thing I didn't forget today's meeting. So I'll see you next time. Thank you very much. And just keep in touch and let me know how I can help. I'll see you around. Thanks.